Vamos a continuar en nuestro estudio de Juan. David nos llevó a través de la palabra eterna, el Logos, la semana pasada, y nos introdujo a este hermoso Jesús, amén, el Dios eterno que ha existido desde la eternidad, y nos trajo del capítulo 1 del capítulo 1, versículo 1 al 5, presentándonos la palabra eterna. Poderoso mensaje, hermoso. No sé los que estuvieron aquí, pero fue de gran bendición. Y hoy vamos a comenzar del versículo 6 al versículo 13. Y Juan, a medida nos trae del versículo 1, hace una transición de la palabra eterna a la luz eterna, a la luz verdadera. Y hace la transición no en el versículo 6, donde vamos a empezar hoy, pero la hace en el versículo 4. Si tiene su Biblia y la tiene delante de usted, vamos al versículo 4 y versículo 5, antes de hacer el cambio en el 6, nos presenta con la luz verdadera. Y mire lo que dice en el versículo 4. Dice, en él estaba la vida. Está hablando de Cristo, amén, de la palabra eterna. Y la vida era la luz de los hombres. Dice que la vida era la luz de los hombres y que él tenía la vida, que él es la vida. Y luego el versículo 5 entra, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando de cómo Cristo tiene la vida y tiene la luz eterna que resplandece en los corazones corruptos del hombre. Y que solo es la luz de Dios que puede iluminar y puede alumbrar nuestra vida y reflejarnos nuestra condición y ver cómo estamos delante de Dios. En el versículo 6, sin en cambio, hace otra transición y nos introduce al testigo, al que dará testimonio de esta luz verdadera. Y aquí dice, comienza en el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No está hablando del apóstol Juan. Aquí no está hablando de él mismo, pero está hablando de Juan el Bautista. Juan es el único de los escritores de los evangelios que no nombra a Juan con el título como el Juan el Bautista. Él solo lo nombra por Juan. Es más, dentro del evangelio de Juan, cada vez que se nombra Juan, la mayoría de las veces es Juan el Bautista. Solo hay unas 2 o 3 ocasiones donde se nombra Juan el padre de Pedro, pero en la Reina Valera creo que muchas veces lo conocen como Jonás el padre de Pedro. Si se está leyendo la Reina Valera, va a aparecer como Jonás y no como Juan. Pero en todos los demás casos, cuando Juan, el apóstol Juan, se refiere a Juan en el evangelio, se está refiriendo a Juan el Bautista, no a sí mismo. Cuando se refería a él, se refería como el discípulo amado o el discípulo que Dios o que Jesús ama, ¿verdad? Aquí en este primer versículo, en el versículo 6, puedo ver 2 cosas y usted lo puede notar conmigo. Primero dice que este hombre fue enviado de Dios y nos da el nombre de él, Juan. Y es interesante porque Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. No sé si muchos sabían de esto. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. A pesar que aparece en el Nuevo, Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Si ve, a 400 años entre el nacimiento de Jesús y el profeta Malaquías, hubo un silencio. Dios no le dio revelación al pueblo de Israel y estuvo en silencio durante 400 años y ese silencio se rompió cuando Juan llegó a la escena. Y Juan venía con una misión divina, con una misión específica de ser el precursor de nuestro Señor Jesús, el que prepararía los corazones y prepararía el camino para que Jesús pudiera venir. En el versículo 6 dice que fue enviado de Dios, que significa que Dios lo escogió con anticipación desde el Antiguo Testamento para que viniera preparando el camino para nuestro Señor Jesús, para que introduciera la luz eterna, la luz verdadera que es Cristo. Y en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 11, la primera parte de ese versículo, introduce a Juan de esta manera. Mire cómo dice nuestro Señor Jesús. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Nuestro Señor Jesús le da este crédito al Juan el Bautista, al profeta Juan, diciendo que no ha habido nadie mayor de entre los nacidos de mujer que Juan. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Moisés? Grandes profetas, grandes hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento.
¿Por qué estos hombres no son nombrados como los grandes o como el mayor de los hombres nacidos entre mujeres? Porque ninguno de ellos tuvo el privilegio que tuvo Juan el Bautista de ver la luz eterna, de ver a Cristo frente a frente. ¡Qué privilegio! De poder presenciar la venida del Mesías, poder preparar el camino del Mesías y ser el precursor del mismo. Juan, hermanos, fue profetizado 700 años antes de que él naciera. En Isaías capítulo 40, versículo 3, dice esto de Juan: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan sería la voz que proclamaría el evangelio, proclamaría el perdón de pecados, dice, antes de que Cristo viniera en un ministerio público. Él es el que iría preparando los corazones. Juan era esa voz en el desierto, era la voz que estaba preparando los corazones. Nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuando abre Marcos el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, introduce a Juan cumpliendo la profecía que se da en Isaías capítulo 40, versículo 3. Y mire lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 4 de Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Israel el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el versículo 4 nos introduce quién es él. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este hombre fue escogido específicamente para poder introducir a Cristo en un mundo caído. Pero no fue el único. Aparte de Isaías, Malaquías, 400 años, el último de los profetas del Antiguo Testamento, habla también de la venida de Juan. Y allí en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, esto dice de Juan. Malaquías dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está diciendo Malaquías que este sería el profeta que vendría con el mismo poder del Elías, con el espíritu de Elías, y prepararía el camino para Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo confirma esto cuando está hablando con sus discípulos y sus discípulos le preguntan si el Elías ya vino. Y el Señor les responde y les dice que el Elías ya vino. Y ellos reconocen de que está hablando de Juan el Bautista. Y ahí en Mateo 17, capítulo 17, versículo 10 al 13, dice lo siguiente. El versículo 10 dice: los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Y la respuesta de los apóstoles, de los discípulos, en el versículo 13 es la siguiente: entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Su nacimiento, escuche esa última parte, fue anunciado por el ángel Gabriel. Tremendo. El mismo ángel que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Si ustedes tienen conocimiento de esto y han leído los evangelios, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 nos da esta narrativa. Y nos dice que no solo su nacimiento fue anunciado, pero que su nacimiento mismo fue un milagro. Fue un evento milagroso, porque Elizabeth era una mujer estéril, esa es su mamá, y Zacarías era un hombre de edad avanzada. Era imposible para que ellos pudieran tener hijos, de la misma manera que Abraham y Sara ocurría con Elizabeth y Zacarías. Cuando se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías, Zacarías era un sacerdote que servía en el templo, y mientras estaba dando sacrificio de incienso, nos dice que el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías al lado del altar del incienso y le anuncia el nacimiento, le anuncia la venida de su hijo llamado Juan, y le dice: le pondrás por su nombre Juan. Y no lo podía creer Zacarías, y porque no creyó, le quitó la voz, quedó mudo hasta su nacimiento.
Pero mira lo que dice ahí en el versículo, en Lucas capítulo 1, versículo 13, hablando de esto. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Llamarás a su nombre Juan. ¿Sí ve? No solo su venida fue profetizada, no solo su nacimiento fue anunciado por el ángel, no solo su nacimiento fue un milagroso evento, pero también su ministerio fue literalmente manejado por Dios. Dios le dijo: necesito que salgas en un tiempo específico, en un momento específico, a preparar el camino del Mesías. Aquí mismo en Lucas capítulo 1 versículo 80 le dice que debe de salir del desierto para poder ir y preparar el camino del Mesías. Mira lo que le dice: y el niño crecía y se fortalecía, hablando de Juan, se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público en Israel. Y si sigues leyendo esos versículos hasta el capítulo 2, sigue hablando del ministerio de Juan, cómo iba preparando el camino para Jesucristo. Este es Juan, nos introduce a Juan el Bautista, el que prepararía el precursor del camino, el precursor de la luz eterna. Nos dice algo más acerca de Juan. Versículo 7 dice que él vino, ahí en Juan capítulo 1 versículo 7, dice que Juan vino, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Tomemos esa primera parte. Dice que vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Él venía por testigo y atestiguaría de la luz. Usted y yo somos testigos. Somos testigos de la luz al igual que Juan. Si ve, nuestra vida es literalmente un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y lo que sigue haciendo en nuestra vida. Amén. Porque a pesar que estamos en Cristo, sabemos que estamos en luchas constantes y que el Señor sigue obrando a través de nosotros. Amén. Usted es un testimonio vivo. Pablo nos dice que somos cartas abiertas que todos nos pueden leer. Amén. Esa es la vida del cristiano. Cuando habla de que Él es el testigo de la luz, está hablando de que Él atestiguaría de Cristo como la luz verdadera. Y Juan da testimonio a través de todo el Evangelio de Juan. Aquí mismo en el capítulo 1, Él dice: y dio Juan testimonio. Y testimonio dio Juan. Y si lo sigue leyendo, vaya conmigo aquí mismo en capítulo 1 de Juan, versículo 19. Se le acercan los fariseos y le empiezan a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Eres tú acaso el Mesías? ¿Eres acaso el Elías? ¿O eres algún profeta? Mira lo que le dice en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Aquí está dando testimonio él. Dice: cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Si nos vamos al versículo 23 ahí mismo, sáltese al versículo 23. Aquí tenemos la respuesta de Juan. Y le dice Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan le dice: ¿quieres saber quién soy yo? Regresa a Isaías, lee el rollo de Isaías y te das cuenta quién soy yo. Yo soy el que prepara el camino de la luz verdadera, de la luz eterna, del glorioso Cristo, del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese soy yo, le dice Juan. Ese soy yo. Me gusta la segunda, ahí más adelante en el versículo 32 al 34, Juan sigue dando testimonio de la luz, aquí mismo en el capítulo 1 de Juan, versículo 32 al 34, si lo tiene ahí, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí está hablando sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Y dice la última parte: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan, de que él está dando testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. La luz eterna, la palabra eterna. Pero la última parte del versículo 7 dice que Él es testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él.
Ahí el versículo 7. Dice que Él es testigo de la luz a fin de que todos creyesen por Él. ¿Por Juan o por Jesús? Aquí de hecho está hablando por Juan. Dice que todos creerían por Juan, no en Juan, pero creerían por el testimonio que Juan está dando. Si ve, usted y yo somos canales para poder predicar el evangelio de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí sentados y que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos recipientes del mayor privilegio que se le pudo haber dado a cualquier criatura, que ni siquiera aún los ángeles tienen este privilegio. Es la comisión de llevar el evangelio, las buenas nuevas, de presentar a Cristo crucificado, de llevarlo y presentarlo a la luz de vida, la palabra eterna, el pan de vida, nuestro Señor Jesús. Usted y yo somos parte de ese privilegio. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, nuestro Señor Jesús le da esta comisión no solo a sus discípulos, pero a los que vendrían después de ellos, y les dice: por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones, dice, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trayéndolos a la familia de Dios, presentándolos al regalo de salvación, a Cristo. Amén. Usted y yo somos parte. So Juan dice que él presentaría testimonio y por ese testimonio muchos creerían. Creerían por el testimonio que él presentaría. No se salvarían por él, se salvarían por el testimonio, por el mensaje que él llevaba. Fíjese, me gusta esto porque muchas veces olvidamos que nosotros somos los que llevamos el mensaje de Dios y es Dios el que hace la transformación. Desafortunadamente nosotros no tenemos el poder para cambiar personas, pero es el poder del Espíritu Santo que revela el pecado en el humano, le hace ver su condición y lo trae a la luz admirable de Cristo. Amén. Nos arrepiente de nuestros pecados. En Romanos capítulo 10, versículo 13, me gusta cómo empieza. Dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego Pablo se va en un montón de preguntas retóricas en el versículo 14 al 15 y le empieza a hacer preguntas. Y mira lo que le dice. ¿Cómo pues invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel Dios que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pues creerán en un Dios del que no ha sido predicado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ese es tú y yo, hermano. Tú y yo. Y mira lo que dice de lo que somos nosotros dentro del reino de Dios. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tú eres esos pies, hermanos. Nosotros somos esos pies. En casa, en la marqueta, en tu trabajo, en todo lugar. Esa comisión se nos fue dada. Tú y yo debemos de vivir una vida de tal forma que presentemos el evangelio de Jesucristo sin palabras. Sin palabras. Que nuestra vida sea un reflejo de esa luz admirable. Amén. Que sea un reflejo de esa luz admirable. El versículo 8, ahí en Juan capítulo 1, continúa Juan y dice, Juan hace una transición y está todavía presentando a Juan el Bautista. Dice, ok, ya te presenté a este Juan que fue anunciado, fue profetizado, gran hombre, ¿verdad? Acreditado por Jesús, pero nos da como una advertencia. Dice, hey, ya, Juan el Bautista tuvo mucha influencia, pero él no era la luz. Juan no era la luz. Dice, pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, mas era el testimonio de la luz. Y Juan lo tenía muy claro esto. Juan sabía que él no era la luz. Aquí mismo en el capítulo 1 de Juan, versículo 27, dice que él ni siquiera es digno de desatar la correa del calzado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 30, dice que es necesario que el
disminuya para que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, dice Juan. Y aquí está hablando Juan en el contexto. Estaba nuestro Señor Jesucristo bautizando de un lado del Jordán y Juan el Bautista del otro. Y se acercan los discípulos de Juan y le dice: hey, allá está bautizando al que tú bautizaste. Y le dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Hermano, es necesario que nosotros disminuyamos para que la gloria de Jesucristo, su nombre, sea exaltado. Amén. Es necesario que nosotros disminuyamos para que Él sea exaltado. Y luego Él nos exaltará con su gloria. Amén. Porque hemos sido, dice, adoptados en su familia. Hemos sido adoptados por Él. El apóstol Juan entonces nos introduce en estos 3 versículos a Juan el Bautista, aquel que fue enviado con una misión divina específica para dar testimonio de Cristo. Y nos dice que Él no era la luz, pero que Él debería señalar a la luz verdadera. Hermano, este llamado no fue un producto de sí mismo, no tenía mérito Él, fue específicamente escogido por Dios, designado por Dios. El plan de Dios, soberano, sin cambio, Él estaba en control. Amén. ¿Qué dice el versículo 9 al 11? Termina de introducir a Juan y ahora vuelve otra vez a la luz. Versículo 4 y 5 entra con la luz. Del 6 al 8 entra con Juan y luego cambia y dice: ok, ahora hablemos de la luz, dice Juan. Y dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo, dice, y sigue leyendo, lo voy a leer hasta el 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice aquella luz verdadera, se está refiriendo al Antiguo Testamento, al Cristo, al Mesías que fue prometido por los profetas de la antigüedad. Dice aquella luz verdadera, aquella luz eterna. Me gusta Salmos 90, capítulo 90, versículo 2, porque dice: antes de que los montes fuesen formados, antes de que el mundo fuese hecho, Dios, tú eres eterno, de la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Esa es la luz eterna, Cristo, amén. De la eternidad a la eternidad. Él estaba antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa existiera. Cristo ya existía. Él es eterno, eterno, eterno. Pero dice que esta luz alumbra a todo hombre. Y dice que esta luz vendría al mundo. Y vino hace más de 2000 años. Pero esta es una tragedia tremenda. Porque esta luz vino y estuvo en el mundo, nos dice ahí. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Aprendimos que Él creó el mundo en los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. Pero dice que el mundo no le conoció. Por 33 años nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra, vivió entre nosotros, tomó parte en este cuerpo mortal. Se humilló hasta lo sumo, nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Y no le vimos, no vimos su gloria, no vimos su luz. Dice que habitó entre nosotros y el mundo no le conoció. Y luego dice a la final de ese versículo 11, en el versículo 11 dice: a lo suyo vino, escucha la distinción, y los suyos no le recibieron. Está hablando de 2 distintos grupos. Dice a lo suyo vino, está hablando del mundo, la creación en su totalidad. Y cuando dice y los suyos no le recibieron, está hablando de un grupo específico, el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo? Que no solamente fue rechazado por la creación misma, por el mundo que Él formó, por aquel mundo que venía a sacrificarse, pero también fue rechazado por el pueblo que escogió, el cual guardó, al cual Él fue fiel por siglos, por siglos. Fue rechazado por ambos. Fue rechazado por ambos. El Cristo de gloria, rechazado por el mundo, por el pueblo que Él había escogido. ¿Cómo a veces nosotros como seres humanos que tenemos emociones y alguien nos rechaza, cómo nos sentimos? ¿Se ha dado cuenta? O que nos ignore, ¿verdad? O que sea un poquito
podríamos decir, no amable con nosotros. Nos sentimos terribles. Amén. Imagínese Cristo, que Él nos creó, que Él nos ama de tal manera de que antes de que fuéramos siquiera sus amigos, antes de que siquiera lo volteáramos a ver. Nos dice su palabra en Romanos 5:8, que Él nos amó antes de que, aun cuando éramos pecadores, antes de que lo reconociéramos como nuestro Salvador. Él murió por nosotros y recibió el rechazo de nosotros. Amén. El evangelista Juan o el apóstol Juan nos presenta con la tragedia de la incredulidad humana. Jesús, el creador del universo, hermanos, vino a su propia creación, pero el mundo no le reconoció. Más aún vino a su propio pueblo, su pueblo Israel, y ellos lo rechazaron. El rechazo de Cristo, hermano, no fue porque no había suficientes evidencias de que Él era el Mesías. Las profecías dadas por el Antiguo Testamento fueron cumplidas al pie de la letra con exactitud por Él en el Nuevo Testamento. Cada paso que dio, cada cosa que hizo. Hay un varón, se llama John Wilber, que se dio a la tarea de identificar cuántas profecías fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Se cree que hay de más de 300 profecías que se cumplieron con exactitud. 300. Es un nombre grande. Con 10 que se hubieran cumplido de Él, todavía es casi imposible, no digamos 300. Las señales que hizo, los milagros que hizo mientras estuvo en la tierra, y aún así un mundo caído en pecado no le reconoció como el Señor y Salvador, no le reconoció como el Mesías. ¿Pero por qué? Fíjese que esa respuesta es clara. Más adelante Juan nos dice por qué este mundo no le recibió, por qué no se acercó a la luz verdadera. En el capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que nosotros amamos más las tinieblas, amamos más el pecado, nos deleitamos más en los deseos de este mundo que seguir a Cristo, nuestro Mesías, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Dice que se deleitaron más en las tinieblas. Y esto ocurre, si usted lee los evangelios, todos los grupos que se opusieron a Cristo y aún aquellos que le siguieron no aceptaban completamente a nuestro Señor Jesucristo. Habían aquellos que superficialmente lo reconocían, decían, sí, es un maestro, ¿verdad? Es un gran profeta, es un gran líder religioso. Aún en nuestro tiempo hay personas que ven a Jesús de esta forma. Dicen, no, ya, las enseñanzas de Jesús son excelentes. Es un gran maestro, ¿verdad? Fue un gran líder religioso, pero nunca reconocen que fue Dios, que es el Hijo de Dios. Y aquí no hay neutralidad. O crees o no crees que es el Hijo de Dios. Amén. El Señor lo dice: si no estás conmigo, estás contra mí. No hay un terreno neutral. El Señor está hablándole a este pueblo y este pueblo no acepta. También vemos a las personas que quizás tienen una posición alta. No, recuerdo, creo que es ahí mismo en Juan capítulo 12, donde habla de que habían judíos que tenían una posición alta, gobernantes dentro del pueblo judío, que aceptaron que era el Mesías, pero no quisieron reconocerlo porque tenían temor ser expulsados de sus posiciones de las sinagogas. Mira, dice ahí versículo 42, dice: con todo eso, hablando de los gobernantes, con todo eso, dice, con todas las pruebas que había presentado Jesús, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Has visto personas así, hermanos? Que quizás están en una posición económica, que quizás están viviendo su vida de forma tal cómoda que no quieren dejar esa vida tan cómoda, porque seguir a Cristo, hermanos, requiere, como nos dice en Mateo, tomar su cruz, y seguirle requiere sacrificio. Requiere empezar a cortar todo lo que antes nos gustaba hacer, ¿verdad? Empezar a dejar todas las amistades que nos daban mala influencia. Quizás a dejar algunos malos hábitos que nos gustaba hacer. Usted los conoce, usted entiende de lo que estoy hablando. Amén. ¿Fue difícil?
No queríamos dejar el mundo. Nos gustaba deleitarnos en el pecado porque seguir a Cristo es más difícil. Significa ser luz, ser apuntado, ser criticado, ser rechazado. Porque así como lo rechazaron a Él, nos rechazan a nosotros. Por vivir diferente. Por tener una creencia diferente. Y también están los hostiles. Los religiosos que buscaron su muerte porque quería cambiar el sistema que Él tenía. Eso lo tenemos aún en la actualidad. Hay cientos de ellos. Sectas, cultos, religiones formadas que quieren desviarlo de la luz del verdadero camino de Cristo Jesús. Y quieren llevarlo por cualquier otro lugar que no sea y traerlo nuevamente a los pies de Cristo. ¿Cómo entonces nosotros respondemos a esto? ¿Cómo estamos nosotros como cristianos respondiendo a la luz verdadera, a la luz de Cristo? Debemos responder como Juan el Bautista, como el profeta Juan lo hizo, ser testimonio de la luz verdadera, ir y predicar el evangelio. Al final, en el versículo 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que recibieron, y aquí viene la promesa gloriosa del evangelio. En el versículo 9 a 11 rechazaron la luz, pero en el versículo 13 dice que aquellos que reciban la luz, esta es la promesa que recibirán. Dice, mas a todos los que le recibieron, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Ah, qué precioso! Solo tienes que creer en su nombre y Él, dice, te dará el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. No amigo, no siervo, hijo de Dios. Coherederos con Cristo. Dice que les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice, y aquí nos da 3 aspectos importantes que quiero introducir rápidamente. Dice, de los cuales, escuche bien, no son engendrados de sangre, 1, ni de voluntad de carne, 2, ni de voluntad de hombre, 3, sino de Dios. Tomemos la primera. Dice que no son engendrados, o sea que tú puedes venir a ser hijo de Dios, se te da el derecho de ser hijo de Dios, no por un linaje que tenga, no porque seas familia de un cristiano, tú ya eres salvo. La salvación es personal. Es algo individual, algo que tú tienes que establecer con Jesucristo, venir delante de Él, arrepentirte de tus pecados y seguirle. No se trata, si tus padres son cristianos, tu familia es cristiana, déjame decirte que tú necesitas a Cristo. Cristo debe venir a tu corazón, tú debes recibir la luz en tu corazón para poder ser salvo. Tu papá, tu mamá, tu hermano que está siguiendo a Jesucristo no puede ofrecerte esa salvación, solo Cristo lo puede hacer. No es de sangre, no es de linaje, no es de relación con tu familiar, es de relación con Cristo. Es de relación con Cristo. La segunda dice que no es de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? No es por esfuerzo humano. No hay nada en ti, no hay nada en mí que nos pueda dar la salvación. No hay nada. La canción que cantamos al final dice que no tenemos nada que ofrecerle a Cristo. Nada, hermano. Cuando venimos a Cristo, ¿qué trajimos? ¿Recuerdas? Un saco lleno de pecados, una bolsa llena de pecados, de problemas, de suciedad. ¿Y qué nos dio Él? Nos dio vida eterna, nos dio redención, nos limpió, nos lavó y nos llamó hijos. Amén. No hay nada que podamos ofrecer. Ese es el Cristo, hermano, el que alabamos, el que nos dio vida eterna. La tercera y la última dice que no es ni de voluntad de varón. ¿Qué significa esto? Que no fue por tu propia decisión que viniste a los pies de Cristo. Voy a repetirlo otra vez. No fue por tu propia decisión que viniste a los pies de Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 44 nos dice, esto es lo que nos dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:1 que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada en nosotros que hiciera que nos pusiera el deseo de buscar de Dios. Nada en nosotros, nada. Es solo el poder del Espíritu Santo que viene a tu vida, te convence de pecado,
te revela tu condición y hace la transformación en tu corazón. Entonces ves tu condición y dices, necesito ayuda, necesito un Salvador, necesito un poder mucho más grande que yo para poder ir delante de Dios. Necesitas algo mayor porque no puedes hacerlo tú mismo. En Juan capítulo 6, versículo 18, esto es lo que dice, hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. Es por el Espíritu Santo que tú y yo pudimos ver, la venda fue quitada y vimos que necesitábamos de Jesucristo. Fue por ese poder. Una vez que pudimos ver, entonces pudimos tomar la decisión de recibir o rechazar la verdad que estaba delante de nosotros. Fuese la única forma. Eso no fue decisión propia, pero fue Dios que nos quitó la venda y nos dejó ver nuestra condición y nos dijo, este es el regalo de salvación, recibe a mi hijo para que sea salvo. Y en ese momento es nuestra decisión recibir o rechazar la verdad. No fue decisión propia. Me gusta como lo pone Tito, capítulo 3, versículo 5. Le está hablando Pablo a Tito y le habla de esta regeneración a través del poder del Espíritu. Y le dice, Él nos salvó, hablando de Jesucristo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que un día transformó tu corazón, mi corazón, y hoy podemos estar aquí, hermanos, no porque nosotros quisimos, pero fue porque Cristo nos trajo a su luz admirable. Amén. Amén. Por eso toda la gloria va para Él. Porque no hay nada en nosotros. Nada. Nada, hermano, nada. Amén, gloria a Dios. Por eso no hay nada que nosotros podamos tomar. Nosotros somos testigos, solo somos testigos de la luz. No podemos apropiarnos de la luz porque no somos la fuente de la luz. Cristo es la fuente de la luz. Y eso es lo que quiero que lleve a casa, hermano. Y hay tres formas que podemos ir a casa. Hay tres formas que podemos responder a esta luz. Una es ser como Juan el Bautista, ser el testigo que va y predica en el desierto la luz admirable, la luz de la verdad. ¿O quiere ser usted el otro grupo que rechaza la luz? ¿Que rechaza a Cristo? No, ¿verdad que no? No queremos ser esos. O también podemos ser el hijo adoptado. Aquel que vio la luz, la recibió y fue llamado hijo de Dios. Que nuestro corazón sea movido a predicar su evangelio. Que nuestro corazón sea movido a ver la necesidad en el mundo de Jesucristo. Amén. Que podamos sentir la compasión por las almas que están allá afuera, perdidas, que necesitan la salvación que tú y yo hoy tenemos. Que necesitan la transformación que Cristo hizo en nuestra vida. No me digas que sales al mundo y no sientes dolor al ver tanta alma perdida. Nosotros tenemos el privilegio de llevar su evangelio. Que seamos movidos a compasión. Que así como una vez el Señor envió uno de sus siervos a tu vida a predicarte el evangelio, que nosotros continuemos esa labor. Amén. Y tengamos el deseo de presentar su evangelio en palabra, en acción, cómo vivamos nuestra vida delante de ellos. Que Cristo sea reflejado en nuestra vida de tal forma de que estas personas quieran venir a Cristo. Amén. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra motivación cuando salgamos de este lugar. Que vayamos a casa queriendo predicar a Jesucristo. A toda persona que nos encontremos en el camino. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Oremos. Bendito amado Padre Celestial, te damos gracias por tu luz verdadera, porque es a través de tu luz que somos transformados, Señor. Es a través de tu luz que somos cambiados, Señor. Oh, es esa luz que vino a nuestro corazón, que nos transformó, que nos dio vida eterna, Señor. Es esa luz que nos hace seguir conduciéndonos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Es por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que hoy podemos estar en este lugar y dar gloria a tu nombre. Mueve nuestro corazón, Señor. Mueve nuestro corazón a compasión.
que podamos sentir compasión de aquellas almas que aún siguen en el mundo, Señor, perdidas sin ti, Señor. Navegando este lugar, siendo atacadas, Señor, y destruidas por el enemigo. Que nosotros podamos ser ese canal de bendición y podamos presentar la luz. Nosotros solo somos mendigos, Señor, que apuntamos a el pan de vida, Señor. Permítenos, Señor, ser ese canal de bendición, de llevar tu evangelio. Toca cada uno de nuestros corazones y que podamos salir de este lugar, Señor, con el deseo de predicar tu evangelio esta semana. Que le prediquemos a nuestro compañero de trabajo, a la persona que encontremos en el camino, Señor. Que el deseo se vuelva vivo, se vuelva una carga sobre nosotros, Señor. Que tu palabra debe de ser predicada, Señor. Para que tú sigas obrando en cada una de aquellas vidas que necesitan de tu poder, que necesitan tu salvación. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Que vivamos una vida de tal forma que reflejemos tu amor, que reflejemos a ti, Señor. Bendícenos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.